Hola, soy Raúl Castillo Ríos, profesor de matemática. Voy a resolver algunos problemas de álgebra relacionados a algunos capítulos del curso, pero antes de hacerlo voy a desarrollar un tema que considero que es importante y que crea alguna confusión en los estudiantes. Se trata de conjuntos numéricos. Voy a referirme a este tema entonces. Desde los albores de la civilización, cuando el hombre advierte que una cantidad puede aumentar o disminuir, entonces se empieza a generar en él una gran inquietud, la que daría lugar a la larga con la invención de la numeración. En la actualidad, el sistema numérico que rige mayoritariamente es el denominado sistema de numeración decimal, llamado así porque hace uso de 10 dígitos que son un aporte de la cultura árabe. Estos símbolos que nosotros conocemos desde antes de llegar a la escuela primaria son los siguientes. También se les conoce a estos símbolos con el nombre de cifras, dígitos o guarismos. Con ellos aprendimos a representar los números de 2 cifras, de 3 y más cifras. Estos números forman parte del conjunto de los números naturales, que representamos de la siguiente manera. En este conjunto, el primer elemento es el 0. Los puntos suspensivos nos indican de que el número de elementos es infinito, por tanto no podemos determinar un último elemento. Los números naturales también podemos representarlos en la recta numérica. Si tenemos una recta numérica, identificamos un punto de ella con el número 0. A continuación, usando una misma unidad de medida, vamos a ir tomando segmentos de recta para ubicar los otros elementos de este conjunto. Tendríamos así 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Una vez que aprendimos a escribir los números de 2 y más cifras, hemos aprendido a efectuar las operaciones aritméticas con ellos. En el caso de la suma, si por ejemplo tenemos dos cantidades, vamos a suponer que tenemos 12 y 8, que son números naturales. Sabemos nosotros que se cumple la propiedad conmutativa, es decir, 12 más 8 es igual a 20, resultado que es elemento del conjunto de los números naturales. 8 más 12 es igual a 20 también. De cualquiera de las dos formas hallamos el mismo resultado, es decir, se cumple la propiedad conmutativa. ¿Qué pasa en el caso de la diferencia? En el caso de la diferencia no va a ocurrir esto. En el caso de la diferencia de 8 y 12, si tenemos 12 menos 8, sabemos que esto es 4. 4 es un elemento del conjunto de los números naturales. Pero ¿qué pasa si restamos al revés? 8 menos 12. 8 menos 12 no es 4. Tampoco existe un elemento dentro del conjunto de los números naturales que sea solución para esta resta. Entonces, este es un elemento que no pertenece al conjunto de los números naturales. Cuando esto fue advertido por los matemáticos de la época, se dieron cuenta de que había que ampliar el conjunto de los números naturales. Entonces se ideó el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros lo representamos de la siguiente manera. Y los elementos de este conjunto los escribimos a continuación.
Acá podemos observar que no hay un primer elemento, tampoco un último elemento. Este conjunto de números tiene elementos negativos y elementos positivos. Los elementos que están a la izquierda del 0 los vamos a denominar enteros negativos. Los que están a la derecha del 0, enteros positivos, z más. El 0 no es positivo ni negativo. Estos elementos también se pueden representar en la recta numérica. En la recta numérica tendría yo que colocar los elementos que están a la izquierda del 0 para tener los valores negativos dispuestos así de esta manera, etc. Ahora sí, el 0, los elementos negativos y los elementos positivos forman parte del conjunto de los números enteros. Podemos observar nosotros claramente de que del 0 en adelante son elementos del conjunto de los números naturales. Esto nos hace deducir ¿qué cosa? Que el conjunto de los números naturales es un subconjunto, está incluido o contenido dentro del conjunto de los números enteros. Luego se observó también de que cuando se trabajaba con los números enteros, algunos cocientes eran exactos. Por ejemplo, si yo dividía 20 entre 5, 20 entre 5 me daba 4. Si yo dividía menos 12 entre 6, el resultado era menos 2. Pero no todos los cocientes de números enteros arrojaban un resultado exacto. Habían algunos valores, como por ejemplo, si yo dividía 35 entre 8, esto no era exacto. El resultado de este valor iba a ser 4,375. Y este valor no pertenece al conjunto de los números enteros. Si divido menos 24 entre 11, el resultado era 2,18 puntos suspensivos. Esto puedo abreviarlo de la siguiente manera: 2,18 poniéndole un sombrerito acá. Hay algunos estudiantes que lo han olvidado de repente, pero esto significa que el 18 se está repitiendo en forma indefinida. Entonces, el sombrerito sobre el 18 indica que es el periodo 18 de este número. ¿Qué pasa si divido 37 entre 30? 37 entre 30 me da como resultado 1,233. El 3 se repite en forma indefinida. ¿Cómo abrevio este número? De la siguiente manera: la cifra que se repite en forma indefinida es el 3, entonces el sombrerito va solamente sobre el 3. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos números? Aquí el periodo comienza inmediatamente después de la coma decimal, mientras que aquí 2 lugares después. Bueno, ¿qué cosa hicieron los matemáticos a continuación? Definieron al conjunto de los números racionales como Q, de tal manera que el conjunto de dos números enteros A entre B pertenecía a este conjunto, ¿no? Y A y B eran enteros, siendo B una cantidad diferente de 0. Entonces los números racionales quedaron divididos de esta manera. Si yo divido dos números enteros cualesquiera, no interesa si el resultado sale exacto o inexacto, esto me representa un número racional. Estos valores también se pueden ubicar en la recta numérica. Por supuesto que no va a haber ningún problema para ubicar los números exactos en la recta numérica. Pero estos valores, ¿dónde los tendría que ubicar? Por ejemplo,
ejemplo, 35 octavos, que equivale a 4,375, este es un valor que está entre 4 y 5, aproximadamente tendría que ubicarlo acá, ¿no es cierto? Acá tendría que estar 35 octavos. 35 octavos estaría más o menos acá. Menos 24 onceavos. 2,18 periodo, pero negativo, ¿no es cierto? Acá he olvidado el signo. Este valor estaría entre menos 2 y menos 3. Esto sería más o menos aproximadamente por acá, ¿no es cierto? Entonces yo pondría aquí se encuentra el número menos 24 onceavos. 37 sobre 30, que equivale a 1,23, sería positivo. Este número está entre 1 y 2. Sería esto aproximadamente acá. Entonces lo ubicamos así de la siguiente manera. Aquí está el número 37 treintavos. Los matemáticos vivieron durante mucho tiempo pensando que todos los números se podían expresar como el conjunto de dos cantidades enteras. No es sino hasta que aparece Pitágoras con su famoso teorema que ellos advierten la existencia de otros números que no tenían nada que ver con estos números de acá. Antes de que olvide, tendría que hacer una precisión al respecto. Cuando yo divido dos números enteros, hay una posibilidad de que la cantidad de cifras decimales sea exacta, como en este caso acá hay 3 cifras decimales, o que la cantidad de cifras decimales sea infinita, como en estos dos casos de acá. Aquí, cuando la cantidad de cifras es infinita, el periodo comienza inmediatamente después de la coma decimal. Entonces este número se llama decimal periódico puro. Acá el periodo no comienza inmediatamente después de la coma decimal, sino, en este caso es 2 lugares después, pero puede ser 2, 3, 4 o más lugares después. Entonces este número se denomina periódico mixto. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de esto? Los decimales exactos, como este número, o los decimales periódicos puros y periódicos mixtos, también son números racionales, ¿ya? Esa sería la denominación. ¿Qué pasa en el caso de los números irracionales? En el caso de los números irracionales, esos números no tienen elementos comunes con el conjunto de los números racionales. Surgieron cuando Pitágoras descubre su famoso teorema. Entonces, los números irracionales se representan de esta manera. Los números irracionales son el resultado de extraer la raíz de cualquier orden a los números enteros, pero ese resultado debe de ser inexacto. Si yo le extraigo la raíz cuadrada a 2, sabemos que va a dar un resultado que no es exacto. Ese resultado sería 1,41421 y podríamos seguir el resultado con más cifras decimales. Nosotros podríamos darnos el trabajo de hallar un mayor número de cifras decimales, pero nunca vamos a tener la presencia del periodo, como en el caso de los ejemplos anteriores. ¿Qué pasa si le hallo la raíz cuadrada a 3? Si le hallo la raíz cuadrada a 3, tendría como resultado 1, 3, 2, 0, 5 y más cifras decimales. Igual que en el caso anterior, tampoco va a aparecer el periodo. Otros números irracionales son 3,14, 15, 9, 2, etc. Menos la raíz de 5. Esto es equivalente a menos 2,23, 606, etc. Entonces,
la diferencia sustancial entre el conjunto de los números irracionales con el conjunto de los números racionales es que los irracionales son números decimales que tienen infinitas cifras, pero nunca va a haber presencia del período. Estos números obviamente también se pueden representar en la recta numérica. Si lo hacemos con aproximación, tendríamos que raíz de 2 estaría entre 1 y 2, ¿no? Raíz de 2 estaría más o menos acá. Raíz de 2, acá sería. Raíz de 3, poquito más acá, ¿no? Más cerca al raíz de 3. Vamos a aproximar esto y vamos a señalarlo acá, acá. En el caso de pi es una cantidad que conocemos desde la escuela primaria. Pi vale 3, cuando nos han permitido usarla en problemas, 3,1416. Esto estaría pues entre 3 y 4, aquí aproximadamente, acá sería su ubicación, ¿no? Entonces, acá es el valor de pi, lo vamos a poner de esta manera, ¿no? Como pi. Menos la raíz de 5 estaría a la izquierda del 0. ¿Entre qué valores estaría? Entre menos 2 y menos 3. O sea, más o menos estaría por acá. Menos la raíz de 5, ¿no es cierto? Acá vamos a poner menos la raíz de 5. Bueno, estos son los principales conjuntos que nosotros conocemos. Vamos a representar gráficamente esta situación. Hemos visto que el conjunto de los números naturales está incluido en el conjunto de los números enteros. Entonces eso podemos representarlo así. Si este es el conjunto de los números naturales, los enteros lo incluyen, entonces estaría por acá, los enteros. Esto sería el conjunto de los números enteros. Están incluyendo al conjunto de los números naturales. Pero a su vez, el conjunto de los números racionales incluyen a ambos conjuntos. Entonces tendríamos que representar esto de esta manera. Como el conjunto de los números irracionales no tiene elementos comunes con el conjunto de los racionales, lo representaríamos así. Este es un conjunto disjunto con los anteriores, ¿no? Entonces ponemos acá y estos son los números irracionales, acá están los racionales. Todo ese sistema de números se denomina sistema de los números reales. Los números reales son el resultado de la unión de los racionales con los irracionales. Bueno, espero que este tema les haya quedado más claro. Cualquier pregunta que quisieran formularme, voy a dejar mi correo. Será hasta una próxima oportunidad.